La palabra está tomada de la Biblia latinoamericana en el Antiguo Testamento, Primera de Samuel, los capítulos 4, 5 y 6. Así dice la palabra de Dios. Por este entonces los filisteos se juntaron para atacar a Israel, pero los israelitas salieron también a hacerle frente. Acamparon cerca de Eben-ezer, mientras que los filisteos habían acampado en Afec. Los filisteos se pusieron en orden de batalla contra Israel. Luego de un rudo combate, los israelitas fueron derrotados, dejando muertos en el campo de batalla alrededor de 4,000 hombres. Volvió el ejército al campamento y los jefes de Israel se preguntaban por qué Yahvé había dejado que fueran derrotados por los filisteos y se dijeron: vamos a Silo a buscar el arca de nuestro Dios, así estará ella con nosotros y nos salvará de nuestros enemigos. El pueblo envió mensajeros a Silo y sacaron de allí el arca de Yahvé de los ejércitos, que se sienta sobre los querubines. Jonit y Finja, hijo de Elí, acompañaban el arca. Cuando el arca de Yahvé llegó al campamento, todos los israelitas se pusieron a vivarla tan fuerte que la tierra temblaba. Cuando los filisteos oyeron esa aclamación estruendosa, dijeron: ¿qué significan esas aclamaciones tan grandes en el campamento de los israelitas? Luego se enteraron de que el arca de Yahvé había llegado al campamento. Entonces los filisteos se atemorizaron, pues decían: su Dios ha venido al campamento, pobre de nosotros. Nunca nos había sucedido hasta ahora una desgracia semejante. ¿Quién nos librará de las manos de esos poderosos dioses? Estos son los dioses que castigaron a Egipto con toda clase de plaga. Arriba, filisteos, pórtense como hombres. No permitan que los hebreos nos hagan sus esclavos, así como ellos lo han sido de nosotros. Seamos hombres y peleemos. Los filisteos se lanzaron al ataque y derrotaron a Israel. Cada uno huyó por su lado. Fue un gran desastre en que perecieron 30,000 soldados de infantería de Israel. El arca de Dios fue capturada y murieron Jonit y Finja, los dos hijos de Elí. Un hombre de la tribu de Benjamín se escapó del frente de batalla y llegó el mismo día a Silo con la ropa hecha a tiras y la cabeza cubierta de polvo. Cuando Elí estaba sentado en su silla a orilla del camino, tratando de divisar algo, pues estaba muy preocupado por lo que le pudiera haber pasado al arca de Dios. Al saber en la ciudad la noticia que había traído este hombre, todo el mundo se puso a gritar. Elí entonces preguntó: ¿qué ruido es este? Y al instante se acercó el hombre para darle la noticia. Elí tenía 98 años, tenía la mirada fija y ya no podía ver. El hombre dijo a Elí: soy yo que acabo de llegar del campo de batalla, de donde logré hoy escapar. Elí le preguntó: ¿qué pasó, hijo?
Y el mensajero respondió: Israel huyó delante de los filisteos. El pueblo ha sufrido una gran derrota. También han muerto tus hijos Joní y Finja, y el arca de Dios ha sido capturada. Apenas el hombre nombró el arca de Dios, Elí cayó de su silla hacia atrás junto a la puerta, se rompió la nuca y murió, pues era viejo y pesado. Hacía 40 años que mandaba en Israel. Su nuera, la mujer de Finja, estaba embarazada y para dar a luz. Cuando supo que el arca de Dios había sido capturada y que su suegro y su marido habían muerto, sufrió un alumbramiento prematuro. Estando para morir, las que le asistían le dijeron: ánimo, que es un niño. Pero ella estaba inconsciente y no respondió. Le puso al niño el nombre de Icabod, o sea, desapareció la gloria, aludiendo a la captura del arca de Dios y a la muerte de Elí y de su marido. Cuando ella dijo la gloria, se refería al arca de Dios. Los filisteos tomaron el arca de Dios y la llevaron a Eben-ezer en Asdod. Allí la pusieron en el templo de Dagón, colocándola junto al ídolo de Dagón. Al otro día, cuando se levantaron los asdodeos, vieron que Dagón estaba boca abajo en el suelo, delante del arca de Yahvé. Levantaron a Dagón y lo volvieron a poner en su lugar, pero al amanecer del día siguiente, encontraron otra vez a Dagón en el suelo, delante del arca de Yahvé. Su cabeza y su mano estaba rota en el umbral de la puerta. Solamente el tronco de Dagón había quedado donde cayó. Por eso, hasta el día de hoy, los que entran en su templo en Asdod no pisan el umbral del templo. Después de esto, la mano de Yahvé cayó pesadamente sobre los asdodeos e hizo estrago, hiriendo con tumores en Asdod y por toda su comarca. Al ver lo que pasaba, los asdodeos dijeron: que no quede entre nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano se hizo pesada sobre nosotros y contra el Dios Dagón. Entonces hicieron llamar a los jefes de las ciudades de los filisteos y le dijeron: ¿qué haremos con el arca del Dios de Israel? Ellos decidieron que el arca de Dios de Israel se trasladara a Gat y la llevaron allí. Pero apenas entró en Gat, la mano de Yahvé se dejó sentir sobre la ciudad, provocando gran terror a toda la gente, desde el más pequeño hasta el mayor. Fueron castigados, saliéndoles tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Acarón, pero una vez que llegó allí, los acaronistas exclamaron: ¿no han traído el arca del Dios de Israel para que también nos mate a todos nosotros? Por esto hicieron llamar a los jefes de las ciudades de los filisteos, a los cuales dijeron:
devuelvan el arca del Dios de Israel, que vuelva a su lugar y no nos haga morir a todos, porque se difundía por todas las ciudades el terror de la muerte, ya que la mano de Dios se había sentido duramente allí. Los que no murieron fueron atacados de tumores, y los gritos de angustia de cada ciudad llegaban hasta el cielo. Estuvo pues el arca de Yahvé en el país de los filisteos por espacio de 7 meses. Los filisteos llamaron a sus sacerdotes y adivinos y le preguntaron: ¿qué debemos hacer con el arca de Yahvé? Díganos cómo debemos devolverla a su lugar. Ellos respondieron: si quieren devolver el arca, no se la devuelvan así nomás, sino que ofrezcan al mismo tiempo un sacrificio de reparación. Así recobrarán ustedes la salud y sabrán por qué Dios lo castigó tanto. Ellos dijeron: ¿qué reparación debemos ofrecer? Y los sacerdotes respondieron: hagan 5 tumores de oro y 5 ratas de oro, de acuerdo al número de los distritos de los filisteos, ya que todos ustedes con sus jefes han sufrido la misma plaga. Hagan imágenes de los tumores y de los ratones que arruinan el país y den gloria al Dios de Israel. A ver si con esto deja de castigarlo a ustedes, a sus dioses y a sus tierras. Pero no endurezcan sus corazones como lo endurecieron los egipcios y Faraón. No tuvieron que dejar partir a Israel después que Dios lo castigó con varias plagas. Ahora pues, mano a la obra, construyan una carreta nueva y enyuguen a ella 2 vacas que estén criando y que no hayan llevado yugo, y encierren en el establo sus terneritos. Tomen después el arca de Yahvé y pónganla en la carreta. Coloquen a su lado en un cofre las figuras de oro que le han ofrecido como reparación. Después déjenla marchar y fíjense si toma el camino de su país hacia Bet-Seme. Sepan que es el Dios de Israel quien nos ha causado esta gran calamidad. Si no, sabremos que no ha sido su mano la que nos ha castigado y que todo esto nos ha pasado por casualidad. Así hicieron tomar 2 vacas que estaban criando, la enyugaron a la carreta y encerraron sus terneritos en el establo. Colocaron en la carreta el arca de Dios con el cofre que contenía los ratones y las imágenes de oro. Entonces las vacas se dirigieron derecho por el camino que sube a Bet-Semes y siguieron la ruta mugiendo sin desviarse ni a la derecha ni a la izquierda. Los jefes de los filisteos la siguieron hasta llegar al territorio de Bet-Semes. Los del Bet-Semes estaban segando el trigo en el valle. Cuando vieron que se acercaba el arca, salieron a su encuentro muy contentos. Al llegar la carreta al campo de Josué de Bet-Semes, se detuvo. Había allí una gran piedra
astillaron la madera de la carreta y sacrificaron encima la vaca como víctima quemada en honor a Yahvé. Mientras tanto, los levitas habían bajado el arca de Dios y el cofre que estaba a su lado, que contenía los objetos de oro, y colocaron todo sobre la gran piedra. Los de Bet-Semes ofrecieron aquel día sacrificios a Yahvé, mientras que los 5 jefes filisteos, después de comprobar lo sucedido, se volvieron el mismo día a Acarón. Las ciudades de los filisteos que ofrecieron los tumores de oro en reparación a Yahvé son estas: Asdod, Gaza, Ascalón, Gat y Acarón. Y además habían tantos ratones de oro como ciudades filisteas bajo la autoridad de los 5 jefes, desde las ciudades fortificadas hasta las aldeas que no tienen muro. Prueba de esto hasta el día de hoy es la gran piedra en la que se colocó el arca de Yahvé, que está en el campo de Josué de Bet-Semes. En Bet-Semes, Yahvé hizo perecer a 70 personas que se atrevieron a mirar el arca. Al ver esto, todo el pueblo se apenó mucho. Dijeron entonces los habitantes de Bet-Semes: ¿quién podrá quedarse en presencia de Yahvé, el Dios Santo? ¿A dónde podríamos enviar el arca? Mandaron decir a los habitantes de Kiriatarim: los filisteos devolvieron el arca de Yahvé, bajen aquí y llévensela. Libro de Primera de Samuel, capítulo 4, 5 y 6. Hermanos, ayer, hoy y siempre, Dios Creador, nuestro Padre de todos los tiempos y de todo el universo, a través de su palabra, cuando la leemos, cuando la escudriñamos, cuando la meditamos en nuestros corazones, de una forma particular, de manera independiente, habla a nuestros corazones, a cada uno de nosotros. Te invito a descubrir en tu corazón qué te dice a ti la palabra de Dios cuando tú la lees y la haces tuya hoy en tu tiempo, hermano.